acerca de este personaje que fue don Francisco Velarde, mítica figura de la época de mediados del compulsivo siglo XIX, quien fue víctima de tantos y tantos embustes e intrigas, más probablemente ocasionadas por la envidia a su inmensa riqueza y gran poderío. Francisco Velarde y de la Mora, el burro de oro, nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de noviembre de 1813. Su nombre era José Francisco Gregorio de Guadalupe Velarde y de la Mora. Sus padres, licenciado José Crispín Velarde, notable abogado y proveniente miembro del Real Consulado y de la Diputación Provincial de 1813. Eran españoles de familias muy ricas que lograron acrecentar su fortuna en México, y también su madre, María Josefa de la Mora y Torres, linajuda señora, hija a su vez del importante hacendado Juan José de la Mora y Palma, parientes cercanos de una familia muy rica de los Villar Villamil. Doña Josefa, por sí misma dueña de más importantes y enormes propiedades y haciendas en la zona comprendida entre La Barca, Jalisco y Zamora, Michoacán, así como parte del lago de Chapala, mismas que en su momento heredó nuestro personaje Francisco Velarde, debido a que sus dos únicas hermanas abrazaron a temprana edad la vida conventual en el convento de Santa María de Gracia. Él se casó finalmente con doña Nicolasa Irisinaturri el 10 de noviembre de 1831. Tuvo varios hijos que hay veces que no se dan a conocer, pero aquí voy a anotar voy a nombrar algunos de sus hijos. Joseph Ignacio Tirso de Jesús, Estefanía Dolores de Jesús, a Francisco Estanislao, a Juan. A este último jamás fue reconocido por Velarde. Después del nacimiento del mismo, Velarde tuvo dos hijos con Carmen Romero y una hija con Praxedis Torres. Debe haber tenido otros, pero estos son solamente los que reconoció en su testamento. Su residencia en la ciudad de Guadalajara estaba en el centro de la misma ciudad. En la actualidad es la Cámara de Diputados. En La Barca, en La Moreña, convertido en un museo donde tiene unos murales hermosísimos elaborados por el pintor jalisciense Gerardo Suárez y tomados de las litografías de Casimiro Castro. Otras de sus residencias, la majestuosa Hacienda Buenavista, donde pasaba largas vacaciones con sus amigos. Su familia. Su historia se remonta al nacer a comienzos del siglo XIX. El primogénito de don Crispín Velarde, notable abogado y proveniente real de la Diputación, y su madre, doña Josefa de la Mora, viene el nacimiento, en 1813, del nacimiento de este gran personaje. Desde muy niño fue educado a la usanza europea. Su familia le cumplió su sueño de conocer el viejo continente y ahí mismo la tierra de su padre.
Villa de Aguas Calientes, España. En su juventud fue un hombre muy emprendedor, preocupado siempre por mejorar sus técnicas de cultivo. Fomentó la industria, constructor y patrón generoso. Pagaba buenos salarios a sus empleados y peones. Velarde embelleció la Barca con diversos edificios públicos, hechos con sus propios recursos, más por su gusto que por su convicción política. Intervino por su personalidad aunado a su fortuna en la trágica aventura del Segundo Imperio y también de la época de Juárez. Esto lo llevó al trágico final que tuvo. ¿Por qué le llamaban el burro de oro? Le llamaban el burro de oro porque tenía muchos doblones en sus manos llenas. Se cuenta que usaba tacones de oro. Era muy buen mozo, muy apuesto, odiaba la indolencia, se hacía obedecer ciegamente hasta en las cosas absurdas. Tenía una cicatriz en la nuca que le impedía voltear hacia la derecha. Era dueño de todo el plan de la Barca. Sus dominios se extendían desde las Carabinas de Zamora hasta inmediaciones de Guadalajara. Fue él quien implantó la misa de 12 y cada semana se presentaba a ella con todo su estado mayor, al cual acababa de pasar revista, y ay del incauto que llevara el uniforme manchado, descosido o faltándole un botón siquiera. Para eso les pagaba espléndidamente y les daba abundante provisión de jabón para que siempre anduvieran pulcros. Había una persona exclusivamente dedicada a curarle todos los días la herida que llevaba en su nuca y que diariamente rellenaba con un torzal de gasa. Siempre prodigaba muchos beneficios, era generoso, siempre apoyó a Juárez y a Maximiliano económicamente, y su ejército siempre estuvo a favor de los mexicanos. A la caída del imperio cayó también don Francisco Velarde, el burro de oro. Hasta aquí le vamos a parar un ratito para hacer algunos comentarios. Don Armando, yo he estado, ahorita estoy haciendo un libro del compañero de la Sauceda. Ya lo terminé el libro, mas sin embargo habla mucho de las haciendas de Zamora y su región, pero llega hasta Vistahermosa, ¿no? De todas las haciendas, ¿verdad? Y habla mucho del burro de oro, cosas que yo desconocía totalmente, pero hay dos cosas muy importantes que yo me encontré entre esos escritos a mano que tuve que transcribir. Él fue fusilado mientras estaban esperando el salvoconducto, donde le perdonaban la vida, por amigos con los que, no, ya mátelo. Amigos que le debían mucho dinero. Esa fue la causa de su muerte. No esperaron a que llegara el salvoconducto, que ya venía en camino. No, ya mátelo. Eso lo vi en 3 historiadores. Y sí, otra cosa que yo no he podido encontrar, ¿en qué lugar exacto fue fusilado en Zamora? ¿En el Teco? ¿Ahí en el Teco? Porque antes lo fusilaban ahí en el santuario. Ahí fue cuando las épocas de la revolución y de la guerra cristera. A él le tocó morir en el Teco. En el Teco. Así es. Okay. Esa no lo había encontrado yo. Yo tengo varios relatos acerca de su muerte ahí en el Teco. Tengo el libro de la señora Berta Cerda de Armendáriz. Sí. Ella fue mi amiga, periodista, muy amiga, me regañaba mucho cada rato.
y ella trabajó en Ban Rural. Sí. Dicen que era una mujer muy hermosa, la señora Berta. Yo ya la conocí al final de sus años. Sí conservaba su belleza facial, los rasgos faciales de mujer bonita. Y a ella le decíamos la burra. La burrita. La burra, porque escribió el libro de la burra. Quien le corrigió y le editó el libro fue el profesor Francisco Elizalde García. Él le corrigió el libro y se lo dejó bien padre. Entonces, convivíamos mucho. Yo con don Francisco me nombró como su cronista. Fue la primera vez que me dijeron cronista, porque yo lo acompañaba a todos los lugares a don Francisco y escribía en la Voz de Michoacán. Me publicaban una columna especial para don Francisco Elizalde García, que ganó el premio Heréndira también. Fíjate que ahorita que mencionas a don Francisco, él siempre trató de decirle a ella que que hiciera un personaje más audaz, que no lo hiciera tan sumiso, porque dice, es que ese hombre fue muy diferente a muchos hombres aquí en toda la región y en todo el país. Digo, en una ocasión, ¿por qué tuvimos que ver su lado negativo únicamente? ¿Por qué no ver su lado positivo de este hombre? y lados negativos tuvo muy pocos. Lo que pasa es que él era un hombre muy claro, muy recto, muy sencillo. Decía las cosas que tenía que decir. En una ocasión lo llevé porque le hicieron un homenaje en el Teatro Estela Inda, en Morelia. Y me pasó lo mismo en el Teatro de Gollado, en Guadalajara, en un homenaje que le hizo el gobierno de Jalisco, con la Cámara de Comercio de Jalisco y los charros de Jalisco. Le hacen un homenaje por su poema Rebozo. Lo mismo pasó en el Teatro Estela Inda, y como si fuera la misma cosa, le dicen, y ahora viene con nosotros el profesor Francisco Elizalde García a recitarnos su poema Rebozo. Yo estaba a un lado de él. Ven, córrele. Oye, pero como yo me tocó declamar Estela en el Teatro Rebozo, en el Teatro de Gollado y en el Estela Inda. Don Pancho. Su mejor poema para mí no fue Rebozo, fue Los Ángeles de la Muerte. Es un poema que él le llamaba Soledad, y en vez de decir muerte, dice soledad. Entonces, pero vamos a... Renato Leduc, ya para terminar, Renato Leduc le dijo, oye, quítale soledad y ponle muerte. Y ya no se llamó Los Ángeles de Soledad, su mamá, Los Ángeles de la Muerte. Es un poema muy fuerte, muy bonito. Gracias, hermano. Es un gran personaje, pero ahorita estamos inmersos en este personaje que a partir de hoy, y de veras que espero que hacer llegar a sus corazones, más que nada de ustedes que están presentes, para que hacer cambiar esa falsa imagen que hay acerca de este personaje. Porque donde quiera que yo he escuchado la mayoría de historiadores que los que opinan, y etcétera, siempre es muy negativa, de que fue un traidor a la patria. Y sabemos que no fue cierto, ¿verdad? Y una opinión o algo. Pues yo, primero agradecer tus comentarios, tus explicaciones que nos das, Armando. La verdad que muchos datos ahí interesantes. Yo nada más referiría, por ejemplo, que Heriberto Moreno, en su libro de Haciendas de Tierra y Agua, menciona el lugar donde aparentemente está sepultado, el Panteón de Dolores, que me imagino quizá era un área aledaña al Templo de los Dolores en Zamora, ¿verdad? Y yo más bien quería, Armando, aprovechando esto que comentas,
mencionar que Vistahermosa, antigua hacienda de Buenavista, tiene dos personajes importantes en su historia, ¿no? Que es Martínez Negrete y Francisco Velarde. Yo te preguntaría, ahí entre la población, entre la gente, ¿cuál es la percepción que hay de estos dos personajes? Sobre todo aprovechando el comentario que haces de la imagen negativa, ¿no? Que muchos historiadores refieren. El mismo Heriberto Moreno describe que en el momento del fusilamiento él grita, de hecho no lo mencionan que muere cobardemente, sino de manera pues ya dando por hecho que lo van a fusilar. Sin embargo les grita que él no es un traidor, que lo van a fusilar para quitarle lo suyo. Entonces, esa referencia yo creo que también te habla del personaje, ¿no? En el último momento de su existencia. Pero ahí, ¿qué nos podrías tú decir en esta situación de la imagen que se tienen de estos dos personajes importantes en Vistahermosa? Heriberto Moreno habla algo de este personaje, pero como que también le hizo falta acrecentar más esta imagen a Heriberto Moreno, que fue un gran historiador y también de mucho reconocimiento en nuestra región como historiador y como cronista, o como lo vimos con muchas facetas que nos legó en sus libros del Colegio de Michoacán, y que nos dan mucha luz para estudiar a este tipo de personajes. Sí es. A ver, Ismael, ¿qué nos puedes decir? No, adelante. No, más bien, y te preguntaba, me gustaría esto que te digo, de la gente de Vistahermosa, o sea, de los vecinos de Vistahermosa, ¿cómo perciben al burro de oro y cómo lo comparan? En este caso, si nos puedes comentar, en esta relación con el otro personaje importante, Martínez Negrete. Es mucha la diferencia. Ajá. Martínez Negrete, desde que llega, es un ser humano completo. Benefactor, lo has mencionado. Benefactor de Vistahermosa y de toda la región, pero es un personaje muy diferente, que al contrario del burro de oro. En Vistahermosa, pues por eso le pusieron de Negrete, ¿verdad? Es decir, perdón, es decir, para la gente de Vistahermosa, el burro de oro, ¿cómo lo tasan? Al burro de oro lo captan como un personaje chusco, que le pueden acomodar cualquier cosa negativa o positiva, pero casi más negativa. Y yo es donde yo hago y pongo para ser más observativos en que este personaje darle un cambio, porque el mismo Francisco Elizalde, él lo menciona, dijo, ese hombre no fue traidor, lo menciona en el mismo libro de La burra de oro. de la burrita. Y sí, yo me propuse y los invito a todos para que hagamos ese cambio y que hagamos justicia a alguien que lo pide, porque siento yo que se tiene que hacer algo para cambiar esta mentalidad de que un hombre que le dedicó mucho tiempo a su pueblo, que le dedicó mucho tiempo pues, al lugar donde vivió y que hizo grandes beneficios en la barca, que ahorita vamos a hablar acerca de uno, y que haya quedado así, nomás porque unas personas en Zamora decidieron dejarla en el olvido y ya va a ser un traidor a la patria. No, hay que ver quiénes son los traidores a la patria.
vamos a seguir a ver si tienes alguna opinión. Sí. Bueno, nada más comentar que a principios de año la Secretaría de Cultura de Jalisco estaba convocando a historiadores o profesionistas afines al área para hacer una investigación sobre este personaje. Por ahí el director del Museo de La Moreña en La Barca, por ahí fue un primer filtro para ver si alguien de la zona se interesaba por participar. Y si no se lograba conseguir un candidato de ahí, pues la Secretaría lo iba a buscar allá en la capital. Pero parece que uno de los objetivos era ese, el de investigar más a fondo a este personaje, aunque todavía no se tenía claridad en cuál iba a ser el resultado de la investigación, que podría ser ya sea un documental, un video documental o algún libro o todavía no se tenía mucha claridad en eso, pero sí estaban, supongo que ahorita si consiguieron alguna persona, pues ahorita han de estar en eso. Y bueno, también yo no he leído el libro de Berta, ¿cómo se llama? Berta Cerda, Berta, ajá. de Armendáriz. No he leído ese libro, pero en otros libros que ya han comentado aquí que sí he podido leer, de repente como que no hay mucha claridad en la extensión de su propiedad, al menos en lo que respecta para la zona michoacana. Se comentan algunas generalidades como la que ya usted dijo, que desde las carabinas de Zamora, que no sé dónde sea, pero como que no hay mucha claridad. Por ejemplo, el director del Museo de La Moreña me comentaba que se decía que incluso lo que fue la hacienda de la Estanzuela en el municipio de Ixtlán también llegó a ser de la propiedad de él. San Simón. ¿San Simón también? Sí, hay una referencia que yo leí por ahí. El mismo Heriberto Moreno, de hecho. Él dice: se me escapa el momento en que San Simón ya no pertenecía a Buenavista. Lo describe ahí en su libro de Hacienda. Entonces, sí, es verdad, hay esta situación. Ahorita mencionaste finalmente principalmente que su mamá era de la familia Villar Villamil. ¿De dónde? Era la mamá de Francisco Velarde, era de la familia Villar Villamil. Sí, entonces tener mucha relación y además eran familia. Sí, y yo no encontraba la conexión de cómo, porque Heriberto Moreno nada más menciona que él la recibe por herencia, el burro de oro, recibe por herencia la hacienda de Buenavista. Pues yo creo que viene entonces de esta relación familiar, ¿no? Sí. Con esa familia Villar Villamil, que es la que viene a detentar todo el latifundio de los antiguos Salceda Andrade, ¿no? Que fueron los primeros hacendados en el lugar. Sí, es cierto. Él, pues sabemos, es que tuvo dos hermanas, las dos se hicieron religiosas y sí, pues ellas siguieron su vida de religiosas y a él le legaron todas las fortunas de su familia, y que era enormísima. La familia de la Mora tenía muchas propiedades, muchas haciendas y todo le llegó a él por pues, el único familiar que tenían que dejárselo a alguien. Habla usted de un deber de justicia, de alguna manera de darle el valor a las personas y de conocerlas y de entenderlas, y es precisamente este espacio para ir haciendo, conociendo a las personas, ir haciendo vínculos, porque ya estoy viendo que de alguna manera se van relacionando en su contexto, en sus épocas y también en las circunstancias. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es el que, por ejemplo, la novela El burro de oro, ¿y qué se imagina uno? Pues un hacendado muy injusto, muy malvado, muy abusador, ¿verdad? Explotador de las demás personas.
Pero por ejemplo, yo esta cualidad de que dice, bueno, trataba bien a los empleados y les daba el pago, cosa que pues, muchas veces es muy rara, me llama eso la atención. Pero como él trae la formación europea, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo trascendió este ejemplo del padre en los hijos? Y si los hijos fueron continuadores de ese capital que él estuvo administrando. Menciono esto porque, por ejemplo, los Martínez Negrete, de los que menciona también que son de ahí Sí. hay una casa, sí. Este señor el señor Francisco Velarde tenía su casa en el centro de la ciudad.